quien esta noche está siendo acompañado por sus hijos, familiares, amigos, colegas y todo el público que ha venido. Les agradecemos a todos por haber estado aquí esta noche acompañándonos y pido unos fuertes aplausos para el periodista César Hildebrand, quien tiene la palabra. Bueno, yo he venido con algo preparado y antes de leer esto, que además se va a publicar mañana como columna en el diario La Primera, se llama Palabras de Anoche, quería simplemente decir un par de cosas. La alegría de contar con Pedro Salinas para mí es doble, porque sé el esfuerzo y el coraje que ha tenido Pedro para venir aquí siendo columnista de un periódico que no me quiere. Que no me quiere y además es recíproco. Imaginando lo que podían decir estos amigos secuaces que han fingido objetividad cuando en realidad lo único que hacían era hacer un favor, ¿no? Hice este texto. Después de escuchar a César Lévano y a Pedro Salinas, lo mejor sería que hiciera lo que a Hugo Chávez no le dio la gana de hacer ante la exigencia borbónica del rey Juan Carlos, o sea, callarme. Pero los organizadores de este evento me demandarían si no digo algo. Así que empezaré diciendo que agradezco a Tierra Nueva Editores, una editorial loretana, haber recordado que existía un libro llamado Cambio de Palabras, un libro agotado al punto de circular en fotocopias, un libro de entrevistas que hoy conoce esta segunda y aumentada edición, la que incorpora entrevistas que debieron de estar en la primera versión y alguna que otra realizada después de esa primera publicación. Entre las novedades de esta edición están las entrevistas a Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Manuel Escorza y Javier Vallerriesta. Y los editores han incluido por su cuenta y riesgo una entrevista que me hiciera Reinaldo Naranjo para sus talleres de comunicación, una entrevista que tomó la forma de un monólogo predicador al que Naranjo y José María Salcedo titularon a mis espaldas El estilo Hildebrand, sea lo que fuere lo que esta frase quiera decir. Por eso cuando hago un paréntesis, una digresión respecto al texto que estoy leyendo, cuando Pedro Salinas hablaba de ese texto con cierta admiración, espero por supuesto que sea leve la admiración, pero de todas maneras a mí me extrañaba porque a mí no me parece un gran texto, y no es un gran texto porque no ha sido escrito. Fue una entrevista que Reinaldo Naranjo convirtió en monólogo suprimiendo las preguntas y encabalgando mi hablar, mi oralidad. Entonces salió como un monólogo de un periodista que dictaba cátedra. A mí me pareció francamente bien guachazo el asunto. Para mí no es nada peor que eso de dictar cátedra. Me espanta la idea, pero en fin, salió. Ahora, déjenme decir algo sobre las entrevistas, ¿no? Que es el tema que en realidad es el tema que nos reúne esta noche. ¿Qué cosa es la entrevista? Eso es la entrevista. La entrevista consiste en hacer que el otro diga lo que no debió decir. La entrevista consiste en hacer que recuerde lo que no está dispuesto a recordar por placer, o en empujar al otro a una respuesta que contradiga una tesis anterior sostenida por la víctima en una revista que tuvimos que rebuscar. De tal modo que la entrevista es, como habrán visto, un pariente pobre del sadismo, un sustituto pálido del poder y un premio consuelo de la autoridad. Algo o mucho debo de tener, por lo tanto, de sádico, de amante del poder y de autoritario. Y si los que me quieren no me creen, pregúntenme a quienes no me quieren, que son los más, y ya verán.
Y sin embargo, a pesar de esto, las entrevistas que más me gustó hacer fueron aquellas que hice con el fervor de un cómplice. Es decir, aquellas donde nada tuve de sádico, ni de amante del poder, ni de autoritario. Y veo que de alguna manera todas esas entrevistas entrañables tuvieron que ver con la literatura, el viejo amor al que le puse cuernos desde el primer día en que pisé una redacción. Cuando yo era un lector maníaco, cuando era un adolescente maníaco leyendo 10 horas diarias, siempre me soñé escribiendo en un garaje lleno de gatos y puchos de cigarrillo. La vida me ha querido más bien en una casa sin gatos, pero con perros y con los puchos de cigarrillos de Rebeca. Porque es cierto que el hombre propone, pero los puchos son los que disponen. Esas entrevistas beligerantes se cotizaron siempre más alto que las amables, pero yo, en secreto, prefería las amables. Y las prefería porque en ellas no se perseguía encontrar la verdad, ni descifrar un pasado, ni mapear el zigzag de una vida, ni bucear en la historia de un partido o de una época. En esas entrevistas no se perseguía nada, sino que lo que se quería era tocar a dúo alguna improvisación, tocar a la limón alguna melodía que el tiempo haría irrepetible. Con Juan Gonzalo Rose, el adagio más ronco. Con Borges, el alegro de su cinismo. Con Bryce, alguna opereta de Offenbach. En esta edición depurada han sido suprimidas algunas entrevistas duplicadas y otras a las que los años habían cubierto de maleza. Lo que decía César hace un rato, ¿no? Como de algún modo las entrevistas son también retratos fugaces y a veces deleznables, porque fueron, digamos, diálogos distorsionados por la cólera, por el momento. Yo, por ejemplo, en relación a esa entrevista con Manuel Escorza, yo me arrepentí de haber sido tan feroz con Escorza, de haber sido tan feroz con su prosa. Y con los años llegué a la conclusión, muy triste para mí, esto no está en el texto que va a salir mañana en la primera, porque es inconfesable, solo es confesable en este auditorio, donde por supuesto no reconoceré haber dicho lo que voy a decir. Bueno, yo con los años llegué a la conclusión de que mi hostilidad hacia Escorza venía de mi admiración por Vargas Llosa y de la enemistad profunda, absoluta, entre Vargas Llosa y Escorza, y el hecho de que de algún modo ambos representaran dos vertientes muy diferentes en la interpretación del Perú. Así que sigo pensando que la prosa de Escorza es una prosa muy cuestionable, pero si Escorza viviera, si tuviéramos la posibilidad de hacer una nueva entrevista, yo no trataría a Escorza como lo traté. Sin embargo, debo reconocer que es una entrevista atractiva, tiene el glamour de la contienda, ¿no? Vargas Llosa llegó a escribir uno de los textos más perversos que se han escrito en la literatura peruana, y era un texto sobre la guachafería. Y en ese texto, que se llamaba un champancito hermanito, llegó a decir que, bueno, guachafos éramos todos, él también era guachafo, la guachafería era una institución peruana, una institución limeña, pero que en el reino de los guachafos, Escorza era una especie de Everest, Himalaya, Cumbre, Huascarán, Aconcagua, todo junto, ¿no? Y llegó a decir algo que nunca pensé que Vargas Llosa podía decir de alguien, ¿no? Dijo, en el caso de Escorza, hasta la puntuación es guachafa. Y es asombroso, ¿no? Porque es asombroso, porque efectivamente hay algo en la puntuación. Hay algo en la puntuación, pero en fin, de eso hablo. Lo que sí guachafo en Manuel, era guachafo en Manuel, pero nadie se lo dijo, maldita sea, era cuando cambiaba los verbos introductivos de las oraciones, ¿no? Ta 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 ta, dijo Garabombo, ta 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 ta, dijo el Nictálope, ta 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 ta, dijo tal el juez Montenegro.
Él entonces llegó a la conclusión de que no podía estar diciendo dijo, que es el verbo introductivo ritual de la literatura. Y entonces ponía, espetó, argumentó, imaginó. Madre mía, a la 20ª ocurrencia decías, me voy a vomitar. Yo no lo soportaba. Pero es injusto lo que digo, desde luego, porque Scorza es muchísimo más que un verbo introductivo cambiado, ¿no? Scorza es muchísimo más que eso. Scorza llegó a ser un gran escritor. No sé si un gran novelista, pero sí un gran escritor. Sigo con mi texto. Con Juan quedan, pues, en esta edición depurada han sido suprimidas algunas entrevistas duplicadas y otras a las que los años habían cubierto de maleza. Quedan, pues, en lo que a política se refiere, los testimonios de quienes encarnaron y encausaron la política peruana del siglo XX. Ahí está Aya de la Torre, de quien recuerdo su casa mucho más pobre que rica, su persistencia en el error, sus brillos de interlocutor impaciente y sus perros chuscos, sin alusiones contemporáneas. Perros chuscos que estaban al cuidado de Jorge Eliáquez. Aquí está también don Jorge del Prado, a quien jamás pude, no sé por qué, imaginar juvenil, y desde cuya voz cascada salían eslóganes y grandiosos mitos que a mí me sonaban a juicios de Moscú. Allí está Fernando Belaúnde Terry, quien jamás me volvió a hablar después de esa entrevista que consideró insolente e impropia. Paréntesis. Después de la entrevista, Enrique Sileri me llamó y me dijo: César, no has sido justo con Fernando Belaúnde. Sí, le dije, no he sido justo con Fernando Belaúnde. Se ha quejado mucho. Mira, dice que nunca le habían hecho una entrevista como esta y que jamás esperó que Caretas le enviara un entrevistador como tú. Bueno, Enrique, tú tomas la decisión que quieras. No estoy hablando de ninguna decisión, estoy hablando de que estamos muy dolidos. Enrique era muy amigo de Fernando Belaúnde, dicho sea de paso, ¿no? Pero fue una de las pocas cosas respecto de las cuales no sentí un ápice de culpa. Me sentí absolutamente coherente con lo que había hecho. Le había hecho preguntas a Fernando Belaúnde que nunca nadie le había hecho. Y Fernando Belaúnde era un auténtico Borbón republicano que no toleraba que se le cuestionara. Nunca más me concedió una entrevista, nunca más me contestó el teléfono, y no solo eso, sino que ocurrió algo increíble un día. Un día yo dije en la televisión que Fernando Belaúnde estaba muy mal de salud y que más allá de todas las discrepancias le deseaba una pronta mejoría. La respuesta de Fernando Belaúnde, eso fue un día viernes por la noche, la respuesta de Fernando Belaúnde fue aparecerse al día siguiente. No se aparecía en la escena, pero meses, porque estaba enfermo. Se apareció al día siguiente en una actuación pública, rozagante, blindado, exuberante, como diciendo: Hildebrand, mírame. Pero lo más increíble fue que se murió 3 días después. Es de García Márquez, lo juro. 3 días después se murió. O sea, por darle la contra salió. Yo estoy seguro que esa salida fue decisiva para precipitar su muerte. Pero fíjense, esa es la pasión que puede suscitar una entrevista considerada ofensiva, ¿no? Están también el entrañable Andrés Townsend Escurra, Héctor Cornejo Chávez, Pedro Beltrán, Armando Villanueva, Hugo Blanco, Luis Alberto Sánchez, Pablo Macera, Luis Bedoya Reyes, Enrique Chirino Soto, Julio Kotler, Leonidas Rodríguez, Alfonso Barrantes Lingam. También en estas páginas, retratado para la posteridad que tanto amó, está don Luis Miro Quesada de la Guerra, el fundador del comercio moderno y el hombre que guió al periódico a luchar en contra de la International Petroleum Company, sucesora de la Standard Oil Company, propiedad de los Rockefeller,
y a enfrentarse a la derecha fisiocrática que encarnaban la prensa y sus mentores. Parece mentira, ¿no? El Comercio fue antiimperialista, señores. Titular de mañana, el Comercio fue antiimperialista. Nadie se lo cree, ¿no? Bueno, pues fue, sí. Después de leer, bueno, yo iba a hacer un libro con don Luis Miró Quesada, como ustedes, algunos de ustedes saben, yo iba a hacer un libro, lo entrevisté varias noches, más de 20 noches, y cuando el libro ya estaba listo para salir, don Luis se murió. Y la familia, que tenía el derecho contractual de vetar el manuscrito, lo vetó y nunca se publicó. Iba a salir en la serie que Moscazul estaba publicando, donde salieron las conversaciones Basadre, Macera, donde salió la conversación Oviedo Sánchez, y la tercera iba a ser Hildebrand y don Luis Miró Quesada, el más joven y el más viejo de los periodistas. Bueno, la familia Miró Quesada vetó, porque dijo que don Luis había dicho cosas que nunca debió decir, o sea, arrogándose una autoridad póstuma que no se habían atrevido, por supuesto, a exhibir cuando él estaba en vida, porque con un carajo los hubiera sacado de la habitación. Simplemente el viejo era tormentosamente autoritario. Bueno, después de leer esta lista de personajes entrevistados, nadie puede negar que lo que aquí se presenta es más que un libro. Cambio de Palabras, segunda edición, es casi en su totalidad un cementerio, un panteón de próceres, una sesión de espiritismo. Es una lástima. Es una lástima que estos muertos ilustres hayan muerto de un modo tan intestado. De la izquierda de Barrantes, que estuvo a punto de llegar al poder, quedan solo deberes que cumplir, y que espero que nadie quiera cumplir hasta el último cartucho. De don Fernando Belaúnde quedó una sigla, un hijo liberal, varios sobrinos, pero ningún partido. De ese prodigio de parlamentario y polemista que fue Héctor Cornejo Chávez, solo queda el reconocimiento perecedero de quienes lo escucharon. Y no quiero decir que ha quedado de don Pablo Macera, porque de eso se encargarán los años y ojalá que también la compasión. De los entrevistados en este libro mausoleo, el único muerto intestado que dejó un partido y varias ferocidades en disputa fue Haya de la Torre. Hoy, tras la muerte o la jubilación de los primeros combatientes, el albacea de Haya ha vendido las joyas de la abuela, la caja de laca japonesa, lo poco de antiimperialismo, Coyique, el Pentagonito, y gobierna con los hijos y nietos de quienes acusaron a su líder de narcotraficante y terrorista. Alguien puede preguntarse por qué no hay una entrevista al doctor Alan García en este libro. La respuesta es sencilla. Porque el doctor García solo concede entrevistas a quienes invita a Palacio para tomar el té. Además, hay razones de otra índole. Los discursos del doctor García son tan variados y encontrados, tan contradictorios y simultáneos, que hacerle una entrevista sería una hazaña comparable a la de tirarle un dardo inmovilizador a un puma en acción. Porque ¿a qué García entrevistaría a un periodista independiente que no fuese a Palacio a recordarle lo buen mozo e inteligente que es? ¿Entrevistaría al García proletario? ¿Al García amigo de Pepe Graña? ¿Al García de la CADE? ¿O al antipitucos? ¿Al que no cree en el Estado o al que inyecta 10.000 millones de soles estatales en la economía? ¿Al García electoral del cambio o al García cambiado de la presidencia? De modo que este libro no ha incluido una entrevista al doctor García. Están más bien todos los que pueden explicar el por qué estamos como estamos y el por qué estos lodos vienen de esas polvaredas. Por último, quiero referirme al silencio con el que este libro ha sido y será recibido. Con excepción de la revista Caretas,
donde nacieron estas entrevistas, y de la primera que dirige don César Liévano, un especialista en el Mariátegui que todos apreciamos, por si acaso, en ese Mariátegui. Todas las demás coleguerías, por decirlo de algún modo, se han callado y habrán de callarse. Yo quiero decir con toda honestidad que a lo largo de estos años he hecho todo lo posible por ganarme esos silencios. Es más, soy autor de ese silencio. He construido a pulso ese silencio. Y de algún modo me enorgullece ese silencio que siento mucho más estruendoso y reconfortante que cualquier aplauso. Muchas gracias.